Siempre creí que decir que sí era una forma de amar. Durante 32 años, mi papel en la familia fue ser el amortiguador de los golpes ajenos. Si mis padres discutían, yo era la mediadora. Si alguien necesitaba dinero, yo vaciaba mis ahorros. Y si mi hermana mayor, Clara, necesitaba que le resolvieran la vida, yo siempre estaba ahí, lista para apagar sus incendios. Clara era el huracán, yo, el equipo de limpieza que pasaba después. Ella lo sabía. Todos lo sabían. Lo que yo no sabía era que esa misma lealtad ciega sería el arma que usaron para intentar destruirme. Todo comenzó un jueves por la noche a finales de octubre. Hacía frío y estaba terminando de organizar mis clases en la universidad para el día siguiente cuando mi teléfono sonó. Era Clara. Su voz sonaba entrecortada, al borde de un ataque de pánico, una actuación que, vista en retrospectiva, merecía un premio. Me dijo que tenía una emergencia crítica, un problema que no podía explicarme por teléfono, pero que requería que se fuera de la ciudad inmediatamente. Lloraba. Me suplicaba. Y entonces soltó la petición: necesitaba que cuidara su casa por el fin de semana. Solo 3 días, me aseguró. Tenía que alimentar a su perro, regar las plantas y recibir un paquete importante el sábado. Cualquiera con un sentido básico de preservación habría hecho preguntas. Yo no. Yo solo pregunté a qué hora necesitaba que llegara. Esa es la maldición de quienes no sabemos decir que no, escuchamos la urgencia ajena más fuerte que nuestro propio instinto de supervivencia. Empaqué una maleta pequeña con ropa para 3 días, metí mi computadora en la mochila y tomé un taxi hacia el otro lado de la ciudad. Al elegante departamento que Clara alquilaba y que siempre me había parecido un lujo que ella no podía permitirse con su sueldo intermitente. Cuando llegué, ella ya tenía las llaves en la mano y un abrigo puesto. No me miró a los ojos. Me abrazó rápido, murmuró un "te debo la vida, hermanita", y salió casi corriendo por el pasillo. Me quedé sola en medio de su sala, rodeada de muebles caros y un silencio que pronto empezaría a asfixiarme. La primera noche transcurrió con normalidad. Trabajé, alimenté al perro, dormí en el cuarto de huéspedes. El sábado recibí el dichoso paquete, que resultó ser una caja pesada de documentos legales que no abrí por respeto. El domingo por la noche, preparé mis cosas para volver a mi modesto departamento el lunes por la mañana. Le envié un mensaje a Clara preguntando a qué hora llegaría. No hubo respuesta. El lunes por la mañana, la llamé. Buzón de voz. Pensé que estaría en un vuelo o conduciendo. Me fui a trabajar y volví a su casa por la tarde para no dejar al perro solo. El martes pasó lo mismo. El miércoles, la ansiedad se transformó en un nudo frío en mi estómago. Llamé a mis padres, pero me dijeron que Clara les había mandado un mensaje diciendo que estaba en un retiro espiritual y que yo me estaba haciendo cargo de todo. ¿Un retiro? No es una emergencia. Un maldito retiro. Cuando intenté reclamarle a mi madre, su respuesta fue la de siempre: Elena, tu hermana es así, ya sabes cómo es. Ayúdala, no te cuesta nada, tú no tienes tantas responsabilidades como ella. Colgué el teléfono sintiendo esa vieja y conocida punzada de culpa. Tenían razón, pensé. Yo era soltera, no tenía hijos, mi trabajo era estable. Podía quedarme unos días más. Podía soportarlo. Lo que no imaginaba, mientras desempacaba mi pequeña maleta para pasar otra semana ahí, era que esos 3 días se convertirían en la trampa más cruel de mi vida. Porque esa misma noche, mientras buscaba una toalla limpia en el pasillo, escuché que alguien introducía una llave en la puerta principal. Alguien que no era Clara. Alguien que estaba a punto de convertir mi obligación familiar en una verdadera pesadilla. Me quedé paralizada en medio del pasillo. La llave giró con una familiaridad aterradora, los pestillos se dieron uno por uno y la puerta se abrió de par en par. Un hombre alto, de unos 40 años, entró arrastrando 2 maletas grandes. No se inmutó al verme. De hecho, me miró con una mezcla de aburrimiento y molestia, como si yo fuera un mueble fuera de lugar. ¿Quién eres tú y qué haces en la casa de mi hermana?, logré articular, sintiendo que el corazón me golpeaba la garganta.
El hombre soltó las maletas con un golpe sordo contra el suelo de madera y sacó una hoja de papel de su bolsillo interior. Soy Marcos, dijo con voz áspera, y esta no es la casa de tu hermana, es mi casa. Al menos por los próximos 6 meses. Me tendió el papel. Mis manos temblaban tanto que apenas podía enfocar la vista en las letras impresas, pero lo que vi me heló la sangre. Era un contrato de subarrendamiento. Clara le había alquilado la habitación principal, con derecho a toda la casa, cobrando 6 meses por adelantado. La fecha de inicio del contrato era exactamente ese lunes, el día que supuestamente ella iba a regresar de su emergencia. Esto tiene que ser un error, murmuré, retrocediendo un paso. Clara me pidió que cuidara la casa unos días. Ella no puede subarrendar, el contrato original no lo permite. Marcos rió, una risa seca y carente de toda gracia. Eso arréglalo con ella. Yo pagué mi dinero y vengo a instalarme. Te sugiero que muevas tus cosas del baño principal. Intenté llamar a Clara en ese mismo instante. 1, 2, 5 veces. Todas directamente al buzón. La desesperación empezó a nublarme el juicio. Le escribí un mensaje largo, suplicando una explicación, diciéndole que había un extraño en la casa y que estaba asustada. Su respuesta llegó 20 minutos después. No fue una llamada, sino un mensaje de texto frío y calculado. Elena, por favor no seas dramática. Marcos es de confianza. Necesitaba el dinero urgente y tú estabas ahí para recibirlo. Eres mi hermana, esperaba que me apoyaras en lugar de hacerme sentir peor. Además, ya estás instalada ahí, no te cuesta nada compartir el espacio un tiempo. Estoy pasando por una crisis existencial y tú solo piensas en tu comodidad. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, incapaz de procesar el nivel de manipulación. Gaslighting en su máxima expresión. Ella había planeado todo. Me había dejado como la portera gratuita para entregarle la casa a un desconocido, asegurándose de que yo no pudiera negarme porque ya estaba atrapada físicamente en el lugar. Sentí una furia incipiente, pero todavía estaba enterrada bajo años de condicionamiento. Recogí mis cosas rápidamente, decidida a irme. No iba a soportar esto. Tomé mi maleta y me dirigí a la puerta, ignorando a Marcos que ya estaba abriendo cervezas en la cocina. Me voy, le dije, quédate con la casa, yo no tengo nada que ver aquí. Fue entonces cuando Marcos se cruzó de brazos, se recargó en la pared y pronunció las palabras que me anclarían a ese infierno. Yo que tú no me iría tan rápido, Elena. Le eché un vistazo al contrato original que Clara dejó en la mesa para que yo lo revisara. Tu hermana no es la titular del arrendamiento. Eres tú. Y si yo destruyo este lugar, o si dejo de pagar los servicios, la que se va a la ruina legal y financiera eres tú. Giré lentamente hacia él, sintiendo que el aire desaparecía de la habitación. ¿Cómo que mi nombre? Susurré. Marco sonrió. Búscalo tú misma. Y así, la jaula se cerró por completo. Corrí hacia la caja de documentos que había llegado el sábado, la misma que no había abierto por respeto a la privacidad de mi hermana. Mis manos rasgaron la cinta de embalaje con una urgencia salvaje. Dentro había carpetas, facturas atrasadas, notificaciones bancarias y, en el fondo, una copia del contrato de arrendamiento original del departamento. Lo saqué, buscando desesperadamente la página de las firmas. Ahí estaba. Arrendatario principal, Elena Navarro. Garante solidario, Elena Navarro. Clara había falsificado mi firma. No solo eso, había utilizado mis recibos de nómina, mi historial crediticio y mi identificación. Documentos que yo misma le había prestado un año atrás cuando me juró que los necesitaba solo como referencia para conseguir un empleo en una agencia de bienes raíces. Todo había sido una mentira. El elegante departamento, los muebles caros, la vida de éxito que presumía en redes sociales, todo estaba construido sobre mi espalda, sobre mi nombre. El dolor inicial no fue rabia, fue una tristeza tan profunda y oscura que me hizo caer de rodillas en medio de la sala. Mi propia hermana, la persona con la que había compartido mi infancia, me había robado la identidad para sostener una farsa, y cuando la farsa se volvió insostenible, huyó dejándome como escudo humano ante las consecuencias.
Revisé el resto de los papeles en la caja. No solo era el contrato de alquiler. Había deudas de luz, de agua, de mantenimiento del edificio que sumaban meses de atrasos. Había notificaciones de un despacho de cobranza amenazando con embargo de bienes y demandas por fraude, todas dirigidas a mi nombre. Clara había exprimido cada centavo de mi buen historial financiero hasta dejarlo seco, y luego había vendido el acceso a la casa a Marcos para tener efectivo rápido y escapar. Marcos pasó por mi lado hacia el baño, mirándome en el suelo rodeada de papeles. «Te lo dije», murmuró sin una gota de empatía. «Así que más te vale que nos llevemos bien, porque si te vas y dejas el departamento abandonado, el dueño real vendrá, verá mi subarrendamiento ilegal firmado por ti, y te demandará por incumplimiento de contrato y fraude. Estás atrapada conmigo, compañera». Me encerré en el cuarto de huéspedes, puse seguro a la puerta y lloré hasta que los ojos me ardieron. Era un llanto silencioso, el llanto de alguien que se da cuenta de que ha sido utilizado como un trapo desechable por la persona que más debería protegerla. Intenté llamar a la policía, pero el terror me paralizó. Si los llamaba, tendría que denunciar a mi hermana por robo de identidad y fraude. La meterían a la cárcel. ¿Podía hacerle eso a mi propia sangre? La voz de mi madre resonaba en mi cabeza: «Tu hermana es así, ayúdala, no seas egoísta». Pasé la noche en vela, escuchando los pasos de Marcos por la casa, el volumen alto del televisor, el ruido de la nevera abriéndose y cerrándose. Él había tomado el control absoluto del espacio. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el alma rota, decidí que necesitaba a mis padres. Necesitaba que vieran lo que Clara había hecho, necesitaba que me defendieran, que me dijeran que esta vez ella había cruzado la línea y que me ayudarían a solucionarlo. Marqué el número de la casa de mis padres a las 7 de la mañana. Mi madre respondió adormilada. Le conté todo, atropelladamente, llorando, explicándole lo de la firma falsa, las deudas, el extraño viviendo en la casa. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Esperé el grito de indignación de mi madre, esperé su apoyo incondicional. En lugar de eso, escuché un suspiro pesado, cargado de decepción, y las palabras que terminarían de quebrar mi corazón para siempre. «Elena, por favor, baja la voz que vas a despertar a tu padre», susurró mi madre con un tono afilado. La escuché moverse hacia la cocina. «Tienes que entender la presión bajo la que estaba Clara. Sabes que ella siempre ha querido tener un buen nivel de vida, y las cosas no le salieron bien. No lo hizo por maldad, lo hizo por desesperación». No podía creer lo que estaba escuchando. «Mamá, falsificó mi firma. Me robó la identidad. Me dejó una deuda que me puede llevar a la cárcel y a un hombre extraño viviendo en la casa». Mi madre chasqueó la lengua, un sonido que siempre usaba cuando consideraba que yo estaba siendo irracional. «No exageres, Elena. Nadie va a ir a la cárcel. Clara me llamó anoche. Me explicó todo. Dijo que solo necesitaba un poco de tiempo para acomodarse en su nueva vida y que luego te iba a ir pagando poco a poco. Solo tienes que ser paciente y lidiar con ese inquilino unos meses. Tú eres fuerte, tú siempre sabes cómo resolver las cosas. Clara es más frágil, si le echas a la policía encima, la vas a destruir. ¿Cómo podrías vivir con la culpa de arruinarle la vida a tu hermana?» El aire se volvió denso. No era solo Clara. Eran todos. Toda mi vida familiar había sido un sistema diseñado para proteger a Clara a costa de mi bienestar. Yo no era una hija, era una póliza de seguro. Y si me negaba a pagar el siniestro, la mala de la historia sería yo. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. No lloré esta vez. Algo dentro de mí, un hilo invisible que me unía a esa familia, se tensó hasta el punto de ruptura, y finalmente, se rompió. Ese mismo día por la tarde, Clara me envió una nota de voz. Sonaba relajada, de fondo se escuchaba ruido de gaviotas y olas. «Hola, hermanita. Mamá me dijo que estabas alterada. Mira, sé que las cosas no se ven bien ahora, pero te juro que te voy a pagar. Eres mi sangre, nunca te haría daño a propósito. Solo te pido que seas razonable. No hagas un escándalo legal porque nos hundimos las dos.
El abogado del dueño es un tiburón. Si vas de soplona, te demandarán a ti porque tu nombre está en el papel. Aguanta, Marcos, no es tan mal tipo. Te quiero, besos. Escuché la nota 3 veces. La audacia. El descaro. La confianza absoluta de que mi sumisión era eterna. Salí de la habitación y caminé hacia la sala. Marcos había invitado a 2 amigos. Estaban sentados en mis sillones, bebiendo cerveza, con las botas sucias sobre la mesa de centro. El olor a humo de cigarro impregnaba las cortinas. Oye, tú, dijo Marcos, señalándome con la botella. Ya que estás ahí, ¿por qué no nos traes más hielo? Los otros 2 hombres rieron. Me quedé mirándolo. La Elena de hace una semana habría bajado la mirada, habría buscado el hielo, habría tratado de no causar problemas. Pero la Elena de hace una semana había muerto esa misma mañana al colgar el teléfono con su madre. Los miré en silencio. No grité. No lloré. Me di la vuelta, entré a mi cuarto y saqué mi computadora. Busqué en internet el nombre del despacho de abogados que amenazaba con la demanda en los papeles de Clara. Anoté la dirección. Luego busqué las leyes de arrendamiento y fraude procesal de mi ciudad. Empecé a armar una carpeta digital. Clara pensaba que yo no sabía decir que no, y tenía razón. Pero lo que no sabía era que, cuando por fin aprendiera, mi no iba a ser lo último que escucharía de mí. Los siguientes días fueron una prueba de resistencia psicológica. Marcos empezó a hacer la convivencia deliberadamente insoportable. Quería que yo me fuera, eso era evidente. Si yo abandonaba el departamento, él tendría toda la casa para él solo por los meses que ya había pagado, y yo seguiría siendo la responsable legal ante cualquier desastre. Dejaba la basura fuera de su lugar, ponía música a altas horas de la madrugada y se comía la comida que yo compraba. Cada vez que le reclamaba, usaba la misma táctica intimidatoria: si no te gusta, vete. Tu hermana cobró muy bien por este lugar. Y siempre remataba recordándome que el papel lo protegía a él, no a mí. Yo vivía encerrada en la habitación de huéspedes, saliendo solo para lo estrictamente necesario. Mi trabajo en la universidad empezó a sufrir. Llegaba con ojeras, daba mis clases en piloto automático y me encerraba en los baños a leer artículos sobre códigos penales y civiles. Un jueves, exactamente 2 semanas después de que comenzara esta pesadilla, llegó una notificación oficial por correo certificado. Marcos me la arrebató de las manos al recibirla, pensando que era algo de valor, pero al ver el sello del juzgado me la lanzó a la cara. Tu problema, dijo riendo. Abrí el sobre con manos firmes. Era un aviso de desalojo y demanda por falta de pago, dirigido a mí. El arrendador original había iniciado el proceso formal. Tenía 15 días para desalojar el inmueble o enfrentar un juicio civil que embargaría la 1/3 parte de mi salario por los próximos años hasta cubrir la deuda de renta atrasada, más intereses y costos legales, que ascendían a una cantidad que me tomaría una década pagar. Además, incluían cargos por daños al inmueble, basándose en una inspección externa reciente. Clara no solo había dejado de pagar, había destruido la confianza de los dueños. Esa noche, Clara me mandó un mensaje. Era el cumpleaños de nuestra madre y habían hecho una videollamada familiar sin mí. Qué lástima que sigues con tus berrinches, escribió. Mamá lloró por tu ausencia. Deberías madurar y dejar de culpar a otros por la situación. Nos vemos en Navidad. Miré el mensaje y luego miré el documento judicial en mi mano. Era perfecto. Era la desconexión emocional total que necesitaba para ejecutar lo que estaba planeando. Clara no me veía como un ser humano, me veía como un depósito de sus fracasos. Me senté en la cama, abrí un documento en blanco en mi computadora y empecé a redactar. No iba a responder a su mensaje de forma agresiva, eso la pondría en alerta. Necesitaba que se sintiera segura, que se sintiera en control. Necesitaba que su propio narcisismo la hiciera confesar por escrito todo lo que había hecho. Escribí: Clara, tienes razón. Siento mucho haberme alejado. Estoy muy estresada con esto de la casa. No sé cómo manejar la deuda que dejaste, y los papeles están a mi nombre. ¿Cómo hiciste para firmarlos?
No entiendo bien el proceso y tengo miedo de hacer algo mal. Se lo envié y esperé. El corazón me latía con fuerza. Si ella respondía admitiendo que había usado mis documentos, tendría la prueba documental perfecta para una denuncia por falsificación y robo de identidad. El indicador de que estaba escribiendo apareció en la pantalla. Desapareció. Volvió a aparecer. Fueron los 3 minutos más largos de mi vida. Finalmente, el mensaje entró: Elena, relájate, no es para tanto. Tomé tu identificación y los recibos de nómina que me dejaste el año pasado y calqué tu firma del reverso de tu tarjeta. El agente inmobiliario era un idiota, ni siquiera revisó bien a la persona. Lo hice porque yo no tenía comprobantes de ingresos y tú tenías un crédito perfecto. Nadie se va a dar cuenta si te quedas callada y manejas al dueño. Hazte cargo, para eso eres la responsable inteligente de la familia. Sonreí en la oscuridad de la habitación. Ahí estaba. La soga que ella misma se había puesto al cuello. Con la confesión escrita de Clara asegurada en múltiples capturas de pantalla y respaldada en la nube, el siguiente paso era lidiar con el inquilino parásito. Marcos se creía intocable porque tenía un contrato de subarriendo, pero su ignorancia legal era su mayor debilidad. Al día siguiente, pedí permiso en la universidad para faltar un par de horas y me presenté directamente en las oficinas del despacho de abogados que representaba al dueño del departamento. Fui vestida de manera impecable, con mi carpeta de evidencias bajo el brazo y una calma fría que desconcertó al abogado principal cuando me sentó en su oficina. Señorita Navarro, comenzó el abogado con tono severo, estamos a punto de iniciar acciones contundentes contra usted. Lo sé, respondí, interrumpiéndolo de manera educada pero firme. Y tienen todo el derecho a estar furiosos. Sin embargo, vengo a demostrarles que ustedes y yo somos víctimas de la misma persona, y a proponerles una solución que les devolverá su propiedad en menos de 48 horas, sin necesidad de juicios largos y costosos. Saqué la copia del contrato original y marqué la cláusula que prohibía el subarrendamiento. Luego, puse sobre la mesa las capturas de pantalla impresas de los mensajes de Clara, donde confesaba la falsificación de firma y el robo de identidad. El abogado leyó los mensajes, su expresión de dureza transformándose lentamente en asombro. Mi hermana robó mi identidad para rentar esta propiedad, continué, manteniendo la voz nivelada. Y actualmente, ella ha subarrendado ilegalmente el lugar a un hombre agresivo llamado Marcos, cobrándole 6 meses por adelantado, dinero que, por supuesto, ella se llevó. Si ustedes me demandan a mí, el proceso de desalojo tomará meses porque el subarrendatario peleará por sus derechos aparentes y yo interpondré una denuncia penal por fraude que paralizará el caso civil. Pero si trabajamos juntos, hoy mismo podemos sacar a ese hombre y recuperar su inmueble. El abogado se recargó en su silla, mirándome con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Qué es exactamente lo que propone, señorita Navarro? Le expliqué mi plan. Yo, como la titular legal aparente en el contrato falso, entregaría formal y voluntariamente el departamento al dueño ese mismo día, firmando una rescisión de contrato por mutuo acuerdo y entregando la posesión física. Al hacer esto, el contrato de subarrendamiento de Marcos, que dependía de mi contrato principal, quedaba inmediatamente anulado y sin efecto legal, convirtiéndolo en un invasor sin derechos frente al dueño real. A cambio de la entrega inmediata y pacífica del lugar, el dueño desistiría de cualquier acción legal en mi contra por las rentas caídas, reconociendo mi condición de víctima de robo de identidad, apoyando mi denuncia penal contra Clara. Es un trato justo, dije mirándolo a los ojos. Ustedes recuperan su patrimonio hoy, sin ocupantes indeseados y sin gastos de juicio. Yo recupero mi libertad. Y la deuda original la redirigimos penalmente hacia la verdadera responsable. El abogado pidió unos minutos para hacer una llamada a su cliente. Mientras esperaba en esa sala de juntas, sentí por primera vez en semanas que podía respirar. La culpa, esa espesa niebla negra que mi madre y mi hermana habían sembrado en mi cabeza toda mi vida, se había disipado por completo. Ya no sentía pena por Clara. No sentía lealtad hacia mi madre. El abogado regresó a la habitación 15 minutos después, con una pequeña sonrisa en el rostro.
El propietario acepta el trato, señorita Navarro. Firmaremos la rescisión y el deslinde de responsabilidades ahora mismo. Y en un par de horas, un cerrajero, yo y un par de oficiales de la policía la acompañaremos al departamento para tomar posesión del inmueble. Marcos tendrá que empacar muy rápido. El trayecto de regreso al departamento fue surrealista. Yo iba en mi auto, siguiendo a la camioneta del abogado y a la patrulla de policía. El plan estaba en marcha y no había vuelta atrás. Llegamos al edificio pasado el mediodía. Subimos por el ascensor en un silencio táctico. Yo abrí la puerta con mis llaves. La música reggaetón sonaba a todo volumen desde la sala. Marcos estaba tirado en mi sillón, en ropa interior, comiendo pizza sobre la tapicería cara, con la casa hecha un desastre. Al ver entrar a 2 policías uniformados y a un abogado con traje impecable detrás de mí, se atragantó con la comida y se puso de pie de un salto. «¿Qué demonios es esto?», gritó, tratando de cubrirse. «¿Qué hacen en mi casa?». El abogado dio un paso al frente, con la rescisión del contrato en la mano. «Señor, esta propiedad pertenece a mi cliente. La señorita Navarro, quien figuraba como titular del arrendamiento, ha entregado formalmente la posesión del inmueble el día de hoy. Su supuesto contrato de subarrendamiento es inválido y constituye un acto de usurpación. Tiene exactamente 30 minutos para empacar sus pertenencias y desalojar el lugar, o será arrestado por allanamiento». Marcos se puso rojo de ira. Empezó a gritar, a agitar los brazos, a amenazar con demandar a todos en la habitación. Yo le pagué a Clara. Tengo recibos. Tengo derechos. Ustedes no pueden hacerme esto. El abogado no perdió la compostura. Sus asuntos financieros con la señorita Clara Navarro debe resolverlos con ella en los tribunales correspondientes. En cuanto a este inmueble, usted no tiene ningún derecho. El reloj corre, señor. Los policías dieron un paso adelante, desabrochando sutilmente los seguros de sus radios. Esa pequeña acción fue suficiente para que la valentía de Marcos se esfumara. Lanzando insultos y maldiciones, corrió a la habitación a vestirse y empezó a meter sus cosas en las maletas con una furia desordenada. Yo me quedé de pie junto a la puerta, mirándolo empacar. Cuando pasó por mi lado arrastrando sus maletas pesadas, se detuvo un segundo y me lanzó una mirada llena de odio. «Tu hermana me la va a pagar», siseó. «Y tú también». Lo miré con la misma frialdad que él me había mostrado días atrás. «Como te dije antes», le respondí, «ese es tu problema». La puerta se cerró tras él con un golpe seco. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso que había escuchado en meses. El abogado y los policías revisaron el departamento, documentaron los daños menores para el seguro del dueño y cambiaron la cerradura principal. Me entregaron una copia firmada y sellada del documento que me liberaba de toda responsabilidad financiera sobre la propiedad y las rentas atrasadas. Estaba libre de la deuda del arrendamiento. Pero el trabajo no estaba terminado. Esa misma tarde, congelé mi crédito en todas las instituciones financieras. Luego, me dirigí a la fiscalía con las pruebas recopiladas, los mensajes de Clara confesando el delito, la copia del contrato falso y la declaración del abogado del dueño. Presenté una denuncia penal formal por robo de identidad y fraude contra mi propia hermana. El agente del Ministerio Público tomó mi declaración durante 3 horas. Fue agotador, pero cada palabra que decía era un ladrillo menos de culpa que cargaba en mi espalda. Cuando salí de la fiscalía ya era de noche. El aire frío golpeó mi rostro, pero esta vez me hizo sentir viva. Encendí mi teléfono y vi 14 llamadas perdidas. Todas de mi mamá. La bomba había estallado. Decidí no contestar de inmediato. Conduje hasta mi pequeño y modesto departamento, el refugio que siempre había mantenido y al que finalmente podía regresar en paz. Me di una ducha larga, dejé que el agua caliente borrara la tensión de los últimos días y me preparé una taza de té. Solo entonces, me senté en mi vieja mecedora y devolví la llamada. Mi madre respondió al primer tono. Su voz no era la de la mujer decepcionada de semanas atrás, era la de una fiera acorralada. «Elena, ¿qué demonios has hecho?», gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja.
Marcos llamó a Clara hecho un loco, diciendo que la policía lo echó a la calle y que la va a demandar. Y Clara me acaba de llamar llorando a mares porque le bloquearon sus cuentas bancarias y le llegó un aviso de la fiscalía. ¿La denunciaste? La denunciaste a la policía. Eres un monstruo. Has destruido a tu propia familia por unos miserables papeles. Escuché sus gritos sin inmutarme. Era fascinante, de una manera perversa, ver cómo mi madre invertía los roles de víctima y verdugo con tanta facilidad. Clara robó mi identidad, respondió mi voz tranquila, cortando sus gritos como un cuchillo. Clara me dejó una deuda de cientos de miles, huyó dejándome atrapada con un extraño abusivo e intentó arruinar mi futuro financiero y legal. Yo solo me defendí. Si eso me convierte en un monstruo a tus ojos, entonces supongo que tendrás que aprender a vivir con una hija monstruosa. Pero ella es tu hermana, sollozó mi madre, recurriendo a su última arma, la manipulación emocional pura. La familia se apoya. Podíamos haberlo arreglado entre nosotras. Ahora podría ir a la cárcel, Elena. A la cárcel. ¿Cómo puedes tener el corazón tan duro? No fuimos nosotras, mamá. Fue ella, le dije, sintiendo que por fin estaba diciendo la verdad absoluta. Ella tomó la decisión de cometer un delito. Yo solo tomé la decisión de no pagar por él. Y en cuanto a ti, tú tomaste la decisión de proteger a la delincuente en lugar de a la víctima, solo porque la delincuente hacía más ruido. Hubo un silencio largo en la línea. Mi madre intentaba buscar otra forma de atacarme, otra forma de hacerme sentir pequeña, pero se había quedado sin municiones. Te desconozco, murmuró finalmente con voz venenosa. Ya no eres mi hija. Si le haces esto a Clara, olvídate de que tienes madre. Esperé a sentir ese dolor paralizante que siempre me había dado el rechazo de mi familia. Esperé las lágrimas, la sensación de abandono. Pero no llegó nada de eso. Solo sentí alivio. Un alivio inmenso y expansivo. De acuerdo, mamá, respondí suavemente. Si el precio para ser tu hija era dejarme destruir, entonces acepto los términos. Que tengan una buena vida. Colgué el teléfono y bloqueé su número. Luego busqué el número de Clara y lo bloqueé también. No bloqueé a Clara para huir de ella, la bloqueé porque sabía que la investigación penal seguiría su curso y cualquier comunicación debía hacerse a través de abogados. Esa noche dormí 8 horas seguidas, un sueño profundo y reparador, sin pastillas, sin ansiedad, sin el peso del mundo ajeno sobre mis hombros. Las semanas siguientes trajeron una cascada de consecuencias que yo observé desde la segura distancia de mi nueva vida. El proceso legal avanzó rápidamente debido a la solidez de las pruebas. Al haber confesado el robo de identidad por mensaje de texto, el abogado defensor de Clara tenía muy poco margen de maniobra. Descubrí, a través de las notificaciones legales, que el supuesto retiro espiritual de Clara era en realidad unas vacaciones extendidas en las playas del sur, financiadas enteramente por el dinero que le cobró a Marcos por el subarriendo y por unas tarjetas de crédito que había logrado sacar a mi nombre antes de que yo congelara mi historial. Todo salió a la luz. La magnitud de su mentira era abrumadora, pero ya no me dolía, me daba lástima. La fiscalía actuó con firmeza. Emitieron una orden de presentación y, cuando ella intentó evadirla escondiéndose en casa de mis padres, la policía fue a buscarla ahí. Me enteré por una tía lejana, la única con la que mantuve contacto, del escándalo que se armó en el vecindario de mis padres cuando las patrullas llegaron a llevarse a Clara para que rindiera su declaración. Mi madre trató de impedir el paso a los oficiales, gritando que era una injusticia, que su hija era una buena persona que solo había cometido un error por desesperación. Pero la ley no entiende de favoritismos maternos ni de culpas familiares. Clara enfrentaba cargos graves, y para evitar la prisión preventiva, mis padres tuvieron que hipotecar su propia casa para pagar la fianza y los abogados defensores. Además de verse obligados a liquidar las deudas de las tarjetas de crédito para buscar un acuerdo reparatorio y reducir la pena. El impacto financiero que Clara planeaba dejarme a mí terminó cayendo directamente sobre las personas que la criaron para no hacerse responsable de nada. Marcos, por su parte, trató de demandar a Clara por fraude y daños,
lo que solo sumó más peso a los problemas legales de mi hermana. Sé que Clara intentó contactarme por todos los medios posibles, usando perfiles falsos en redes sociales, mandando correos electrónicos desde cuentas de amigos, rogando que retirara la denuncia, prometiendo que ahora sí iba a cambiar, jurando que trabajaría de sol a sol para pagarme si la salvaba de la cárcel. Pero yo nunca respondí un solo mensaje. Imprimí cada intento de contacto y se lo entregué a las autoridades como evidencia de acoso e intento de obstrucción a la justicia. La Elena sumisa, la Elena apaga incendios, estaba enterrada muy profundo y había dejado instrucciones estrictas de no ser desenterrada jamás. Me mudé de ciudad al terminar el semestre. Busqué una plaza en otra universidad, más cerca de la costa, en un lugar donde nadie conociera mis apellidos ni mi historia. Cambié de número de teléfono, cerré mis redes sociales y empecé de cero. Ha pasado un año desde aquel jueves de octubre. Mi vida ahora es asombrosamente silenciosa. Vivo en un departamento pequeño con vista al mar, adopté un gato callejero y paso mis fines de semana leyendo o caminando por la playa. El proceso legal contra Clara culminó en un acuerdo probatorio. No fue a la cárcel, pero tiene antecedentes penales permanentes, está obligada a presentarse a firmar cada mes. Tiene prohibido salir del país y está atada a un plan de restitución financiera que la obliga a entregar el 80% de su salario para pagar la deuda que contrajeron mis padres para salvarla. Mis padres, por otro lado, tuvieron que salir de su jubilación y volver a trabajar para no perder su casa. La dinámica de cristal que protegían se rompió en 1000 pedazos, y ahora, los tres viven las consecuencias de sus propias elecciones. A veces, la gente me pregunta si extraño a mi familia. Si no siento remordimiento por haberme alejado de una manera tan drástica. Les respondo con una verdad que aprendí a golpes: la sangre te hace pariente, pero solo el respeto y la lealtad te hacen familia. Yo amé a mi hermana y a mis padres con toda mi alma, pero el amor no puede ser un cheque en blanco para el abuso. No me arrepiento de lo que hice. Salvarte a ti misma no es un acto de egoísmo, es el primer deber que tienes como ser humano. Si hubiera cedido, si hubiera callado para proteger la paz de mi madre, hoy yo estaría ahogada en deudas, con mi historial arruinado y viviendo en la calle, mientras Clara seguiría subiendo fotos en la playa. El perdón es un concepto complejo. Quizá algún día los perdone en mi interior, para liberar cualquier residuo de rencor que pueda quedar. Pero perdonar no significa volver a abrir la puerta. Perdonar significa aceptar que el capítulo terminó y que no hay nada más que leer ahí. Hoy valoro cada no que pronuncio. Se ha convertido en mi palabra favorita. No, no puedo hacer ese favor. No, no tengo dinero para prestar. No, no voy a sacrificar mi tranquilidad por la crisis de alguien más. Descubrí que cuando dejas de ser el escudo de los demás, empiezas a ser el capitán de tu propia vida. Y aunque la soledad a veces se asoma por la ventana en las tardes de domingo, la recibo con una sonrisa. Porque esta soledad es mía. Es limpia, es honesta y huele a libertad. Y nadie, nunca más, tendrá las llaves de mi casa, ni las llaves de mi vida.